buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha su invitación y especialmente a la persona de José Antonio Moreno Molina. También quería agradecer a Walter Scrubers, ya está, ¿no? Pues el haber querido contar conmigo de nuevo, ¿no? ¿La pones? Sí. Okay. Y como mucho más allá de las leyes estamos las personas, quiero aprovechar para dar las gracias a María y felicitarle su cumpleaños, que es hoy. Porque yo creo que por encima de las leyes estamos las personas, ¿no? Yo creo que leyes ha habido desde siempre y yo me encuentro con los mismos problemas de siempre. La anterior ley tuvo 35 modificaciones, si no recuerdo mal, y tenemos los mismos problemas de siempre, solo que agravados con una mayor burocracia y sin salvar nada. Es decir, que yo creo que tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. No hay nada que hacer más que eso, ¿no? Podemos tener más normas, más reglas que nadie interpreta. Para mí podemos tener la oportunidad de darnos cuenta de que las personas pensamos de forma diferente porque somos capaces de leer artículos que dicen algo totalmente de forma distinta, ¿no? La prueba es el contrato menor de ayer. Cuando a mí me plantean que hable de la ejecución del contrato, la verdad que me da gusto por una parte porque es la parte más importante, ¿no? La Administración a veces actúa como si fuera una maníaco depresiva, ¿no? En la fase de preparación del contrato, de adjudicación del contrato, estamos poniendo toda la carne del asador, ¿no? El bastanteo, los 3 sobres, que si la apertura es pública, que si no es pública, que si el rolece. Pero luego llega la fase de ejecución del contrato y todo el mundo se olvida, ¿no? Llega la fase de ejecución del contrato y ya da igual, ya hemos adjudicado el contrato, ¿no? Entonces es un momento bonito. Pero por otra parte me dio mucha pena, porque uno se plantea cómo va a hablar de las novedades en la ejecución de los contratos públicos en la nueva ley si para ejecutar primero hay que adjudicar. Y el nivel de adjudicaciones de contratos que ha habido con la nueva ley ha sido ínfimo. La paralización del gasto público ha sido muy grande. Los efectos que eso ha tenido sobre el mercado han sido muy potentes. Por eso yo creo que nos tenemos que dejar de temas menores, nos tenemos que dejar del contrato menor y empezar a licitar ya. Y empezar a hacer procedimientos abiertos simplificados. Y empezar a dar publicidad. Y dejarnos de ver cuál de las 27 de interpretaciones sobre cuál es el límite del artículo 118.3 nos viene bien. Porque solo entonces cambiaremos. Y tendremos que simplificar las cosas. Porque si seguimos haciendo pliegos de 150 páginas, ningún licitador se va a presentar a nuestras licitaciones, salvo que la tiene preparada o el que os ha hecho el pliego. Entonces, ¿por qué no dejamos ya toda la ley, aunque tengamos que hablar de ella, y empezamos a cambiar, y empezamos a pensar qué queremos tener? Y empezamos a pensar en las pymes, que se nos llena la boca diciendo que el 98% del tejido empresarial son pymes, pero ¿por qué las pymes siguen sin ejecutar ningún contrato? Y es muy fácil. Los acuerdos marco, que suenan muy bien, podemos hablar de los sistemas dinámicos, pero ¿qué le vas a hablar a una pyme de sistema dinámico si no es capaz de saber dónde tiene que generar la inscripción del rolece? O mucho más, intenta generarlo y nunca lo consigue. Y le dices que es un DEUC y lo confunde con el DIU, que es otra cosa ajena. Hay quien lo confunde con el DUI. Y esto es real, ¿no? Yo recuerdo, hay personas que, no voy a citar, yo me acuerdo de una cámara de comercio con unos 200 empresarios, pregunté a ver qué era el DEUC y había sonrisas, ¿no? Entonces alguien se reía y dice, ¿te refieres al DIU? No, no tiene nada que ver. Dice, pues entonces no sé lo que es. Entonces, si alguien no sabe lo que es el DEUC, ¿qué conchos le vamos a explicar que es un sistema dinámico de adquisición? ¿Por qué no hacemos pliegos sencillos? ¿Y por qué no cambiamos la forma de trabajar? A mí hay una carta que me encanta, y ayer que tuve la oportunidad, también agradezco a la organización de ver la Catedral de Cuenca, ¿no? De una persona que recitaba toda la historia de la catedral, y a mí me recordó a todo lo relacionado con la contratación pública, cuando hay una carta que el día 17 de junio del año 1683, el marqués de Bobó, ingeniero militar encargado de la dirección de las obras en materia de defensa para Luis XIV, el Rey Sol, enviaba esta carta al ministro de Guerra de Luis XIV, y la carta, que la podéis buscar en Google, carta Vauban, carta Bobó, viene a decir así: Monseñor, hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que jamás van a terminar. Y todo ello, Monseñor, debido a las frecuentes rebajas que se causan en sus obras. Rebajas que no sirven más que para atraer como contratistas, de ahí el término contratista, más que para atraer como contratistas a los miserables, pillos e ignorantes.
y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Y yo digo más, y es que esas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias. Y lo que un contratista que pierde hace es lo mismo que un náufrago que se ahoga. Y eso en el oficio del contratista es no pagar a los suministradores, contratar peores obreros, mentir y sobre todo pedir misericordia sobre esto y aquello. De ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de esta conducta. Abandónela y en el nombre de Dios restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podréis encontrar. Lo mismo que ahora, pero la carta es del año 1683. Estamos igual. Estamos hablando de si es posible introducir una condición especial de ejecución que tome en cuenta la necesidad de garantizar unos salarios mínimos para las personas. Estamos hablando de cómo comprobar los pagos a los subcontratistas. Estamos hablando de que hay que pagar en 30 días, no en 60, ni en 90, ni en 120. Estamos hablando de que hay que dejar libertad al mercado para que pueda participar, que no hay que amañar las licitaciones, que no hay que teledirigirlas, que no hay que fijar un objeto tan concreto, tan determinado, que solo obedezca a una sola propuesta y que hay que dejar de hacer contratos menores, salvo para lo que haga falta, que a veces también hace falta y no hay que volvérsela locos diciendo que vamos a hacer 5 invitaciones cuando realmente es una cuantía tan pequeña que acabamos que para comprar un lapicero tenemos que hacer 5 invitaciones, 2 informes y dejamos, mientras tanto, por cierto, otras cosas más importantes. Ayer se hablaba de la prórroga forzosa por tácita reconducción. Mejor dicho, ese es un nombre exótico de lo que está pasando ahora, de lo que más ha ocurrido tras la ley. ¿Qué es? Contratos que acaban y que no se licitan. Contratos que acaban y que no se licitan. Preguntaban por ahí, si hago un contrato puente hasta que me lleve la corriente hasta el siguiente. Y si se aplica el artículo 29.4 en su último párrafo, que viene a decir que si a la finalización del contrato no se hubiera producido la formalización del contrato que garantice su continuidad, le puedo obligar a seguir 9 meses, ¿cuál embarazo? Lo del embarazo viene porque hay gente que dice, llevo 3 años en tácita reconducción, ¿hasta cuándo? Y dice, pues bueno, 9 meses, tenemos un niño, pues 9 meses máximo. ¿Por qué no nos dejamos entonces de contrato menor? ¿Por qué no nos dejamos de estas prórrogas forzosas por tácita reconducción? Pese a que haya informes, aprovecho así también para responder una pregunta que ayer se hacía, aunque hay informes como el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Canarias, que habla sobre esta prórroga forzosa, o aunque haya gente habilidosa que en los propios pliegos de contratos ya ha puesto una obligación de prórroga forzosa y acogiéndose al principio tan conocido por Harry Potter del lex contractu pacta sunt servanda, pues le obliga al contratista a permanecer prestando el servicio. Pero ¿por qué no nos olvidamos de eso? ¿Por qué no empezamos a contarle las verdaderas claves para no fraccionar contratos, en las verdaderas claves para no estar año tras año adjudicando prestaciones recurrentes, pero sobre todo prestaciones que tienen no solo ya una unidad funcional distinta, sino sobre todo que cumplen ese triple test? Podéis ver ese artículo, se ve un poco mal, pero bueno, las presentaciones están a vuestra disposición. El artículo que publicaba yo en la revista Contratación Administrativa Práctica sobre fraccionamiento del contrato y que hablaba de esas sentencias tan importantes, la sentencia, las comento, de 15 de marzo de 2012, Comisión contra Alemania, de 5 de octubre de 2000, Comisión contra Francia y sobre todo de 11 de julio de 2013 en relación con las obras de abastecimiento sanitario en Zaragoza, que habla de un concepto de fraccionamiento mucho más amplio. Habla del concepto de la triple función técnica, económica, geográfica y temporal. Y dicho esto, y puestos ya, digamos, todos en la idea de que tenemos que ejecutar correctamente los contratos y de que tenemos sobre todo que cambiar, donde yo no quiero que ustedes cambien es en pensar que la modificación del contrato público se ha ahora aliviado y que pueden volver ustedes frente al rigorismo del artículo 107 de la ley que impedía modificar más allá del 10%, ahora a tener la libertad de poder modificar un contrato hasta un 50%. Por favor, no piensen que se han aliviado las cargas, los presupuestos, porque hay gente que solo se fija en las cifras, en los números y pueden ustedes llevarse a engaño. La modificación del contrato es algo que ustedes tienen que evitar, pero lo tienen que evitar y no seamos tampoco hipócritas, trabajando bien cómo se redacta un contrato, trabajando bien las consultas preliminares, haciéndolas muy fáciles. Hay muchos de ustedes que están continuamente haciendo consultas preliminares. Ponía el ejemplo con unos compañeros de una mutua como Fremap, que está continuamente haciendo consultas preliminares de forma sencilla, pero muy ágiles. Y eso es lo que hay que hacer, trabajar en el objeto. Así vamos a evitar modificados. Trabajar en el objeto para que así las ofertas se adecúen a lo que estamos solicitando y cuando estemos ejecutando bien el contrato,
no tengamos que recurrir a la modificación del contrato, porque, como decía, esos principios de pacta sunt servanda, del ex contractu, lo que pretenden es garantizar un principio tan fácil de entender y tan importante para nosotros como es el de transparencia. La necesidad no solo de que durante la fase de licitación se garantice ese principio, sino que podamos aseverar que lo ejecutado se corresponde con lo que hemos adjudicado, tan fácil como eso. Porque muchas veces no tiene nada que ver. Uno empieza haciendo un hospital y acaba haciendo una residencia de ancianos y dice, pues bueno, ambos tienen finalidad sanitaria. Es muy frecuente. Tenemos que intentar asegurar ese principio de transparencia y ese principio, sobre todo, de igualdad de trato. ¿Cómo sabemos ahora que después de tanta oferta, de tantas bajas medias o máximas, con esas fórmulas que a veces nos cuesta tanto idear, cómo sabemos que sigue siendo la mejor oferta si ya hemos modificado tanto el contrato que está desnaturalizado? No lo sabemos. Conclusión, tenemos un nuevo régimen de modificación del contrato, un régimen que es distinto en función de si somos una administración pública o un poder adjudicador no administración pública. Ya saben ustedes que los poderes adjudicadores no administración pública aplican solo los artículos 203 al 205, no aplican ni el artículo 206 ni 207. El 206 se refiere a la obligatoriedad de los modificados, como saben ustedes ahora es hasta el 20% obligatorios, y el 207 se titula especialidades procedimentales y tampoco resulta de aplicación. Sepan ustedes además que van a tener que publicar los modificados del contrato y su justificación. Y no vale una justificación como esa que metíamos antes en los informes de necesidad, que decían más necesidad que tener dinero para hacerlo. Hay que justificar el porqué, por favor. Igual me pasa, porque no funciona. La idea ahora es esta, un modificado no es algo fácil, tenemos que publicarlos, tenemos que justificarlos. Hay un límite en cuanto a su obligatoriedad del 20%, pero sobre todo no podemos olvidar que tiene que haber varias cosas para que podamos modificar el contrato. Lo primero es que esté perfeccionado, porque hay quien licita y ya lo quiere estar modificando, no, desiste y vuelve atrás, ¿no? Si ya has publicitado una licitación, si no has formalizado el contrato, si no se ha perfeccionado, no lo puedes modificar, ¿eh? Y sobre todo para introducir los aspectos que sean indispensables. Hay dos tipos de modificados, en teoría, luego hablaremos de un tercero, los modificados previstos y no previstos. La primera cosa que tienen ustedes que tener en cuenta es que tienen que quitarse la ansiedad de pensar que siempre tiene que haber un modificado previsto en su pliego, porque si no hay un modificado previsto en su pliego es como si no hubiera una condición especial de ejecución de las del artículo 202. Ya saben ustedes que si olvidan incluir al menos una condición especial de ejecución social, ambiental, de innovación económica, artículo 202, apartado primero, van a tener un problema, les pueden anular la licitación. No pasa esto con los modificados, salvo que ustedes tengan capacidades videnciales, que no lo dudo, porque para dedicarse a la contratación pública hace falta mucho más que estudiar una carrera. Pero, sin embargo, me resulta muy difícil que sean ustedes capaces de prever de forma expresa, clara, precisa, inequívoca, con indicación de todas las circunstancias que de acaecer originarían un modificado, esa posibilidad de modificar incluso su importe concreto, incluso el procedimiento que van ustedes a seguir. Y teniendo una cosa también en cuenta que pasa desapercibido a muchas personas, es que hay una limitación que no aparece en la directiva, es decir, no aparece en el artículo 72 de la directiva 2014-24, y es que fruto de un modificado previsto no cabe introducir nuevos precios unitarios que no figuraran inicialmente en el contrato. Con lo cual ustedes van a tener que saber no ya solo que aquí debajo puede haber arqueología, sino van a tener que saber qué precios concretos tendrían que aplicar en el caso de que haya arqueología. Eso ya excede de la evidencia, está casi en el término más del espiritismo. O sea, que es muy difícil de hacer. Tengan en cuenta también un límite nuevo de los modificados previstos. Antes no había límite, al menos cuantitativo, y ahora hay dos muy importantes. Uno, la alteración de la naturaleza global del contrato, y dos, un importe del 20%. Yo, por cierto, lo veo claro. Yo entiendo que el 20% es del total de los modificados previstos, pero, sin embargo, he oído voces autorizadas que entienden que cada modificado previsto podría llegar al 20%. Yo no lo pienso así, pero bueno, la ley de contratos es la mejor forma de dejar libertad al pensamiento, pero cada uno entiende una cosa distinta. A mi juicio, es hasta el 20% esos modificados previstos. Y cuidado con la alteración de la naturaleza global, porque al final no podemos, mediante un modificado previsto, llevar a cabo prestaciones totalmente distintas. Una cosa muy importante, ya para ir finalizando, modificados no previstos, artículo 205 de la norma. Fijaros, muy fácil de entender. ¿Qué ha hecho el legislador estatal? Pues confundirnos otra vez. Solo había que copiar el artículo 72 como han hecho la mayoría de países de la Unión. Pero aquí pues nos gusta complicarnos la vida.
Fíjense, han desaparecido los contratos complementarios, esas obras complementarias del artículo 168. Bueno, ahora 168, el negociado sin publicidad, ya no las van a encontrar. No van a encontrar un supuesto de negociado sin publicidad para obras o contratos complementarios. Por cierto, ojo entonces con aquellos contratos de la ley anterior que van por el régimen de modificaciones anterior y donde ustedes ahora, a mi juicio, no van a poder hacer una obra complementaria respecto de un contrato de obras anterior. El primer supuesto serían prestaciones adicionales, pero ya verán cómo se relaja, prestaciones adicionales, donde no fuera posible que otro contratista lo haría, pero luego dice que no fuera posible porque hubiera inconvenientes y nos avisan a los españoles, dice, oye, que en un inconveniente no es que tengas que licitar de nuevo, ¿eh? Bueno, prestaciones adicionales hasta un máximo del 50%, modificaciones imprevisibles, es decir, modificaciones que no pudimos prever, también hasta un 50%, y luego hay un supuesto un tanto complejo, que son los modificados que no sean sustanciales. Aquí se nos han unido dos categorías europeas, se llaman los modificados no sustanciales, que en Europa propiamente no tienen límite, son esos modificados que originarían atraer a un mayor número de personas, con titulaciones diferentes, con profesiones diferentes, con solvencia diferente, o incluso que habrían hecho cambiar sustancialmente la relación del precio y el objeto. Y luego están en Europa lo que se llaman modificados que no superan los umbrales de minimis, es decir, modificados que no superen el 15 o el 10%, el 15 en obras, el 10% en servicios y suministros, y que no sean SARA, ese modificado. Bueno, pues aquí en Europa, en España, dentro del concepto de modificación no sustancial, se han aglutinado esos dos. O sea, un modificado va a ser sustancial cuando hubiera traído otros candidatos, cuando varíe la relación con el objeto del precio y también cuando exceda de un 15% en obras o un 10% en servicios y suministros. Quiero hacer una especial mención final, y ya voy a acabar, a una cosa que me pone un poco nervioso. Modificar sin modificar. El artículo 242, en su apartado 4, si no recuerdo mal, habla de algunas cuestiones que no son modificados, pero pese a que siempre han sido modificados. Uno sería la variación de mediciones, hasta ese 10%, los excesos de medición, pero otro que me preocupa y, pese a la regulación legal, les pido que tengan cuidado, sobre todo cuando tengan financiación europea, son lo que yo he llamado los modificados de los magos. Gente capaz de hacer aparecer cosas sin que le cueste dinero. Esa gente no son funcionarios, esa gente son magos. Dice, mira, una rotonda. ¿Y cuánto te ha costado? Dice, gratis. ¿Cómo lo has hecho? Dice, pues compenso esta unidad, esto me ha costado más barato, entonces introduzco una unidad nueva. El artículo 242, apartado 4, letra 2, dice que no tendrán la consideración de modificación del contrato la introducción de nuevas unidades siempre que no supongan más gasto, o sea, que compensan unidades o quitan esta pantalla y ponen dos altavoces que aparecen de repente aquí, siempre que no excedan de ese 3% en cómputo global el valor de esas nuevas unidades. La última ya. Tener en cuenta también que también hay unos modificados subjetivos, importa quién ejecuta un contrato, para nada vale participar en una licitación donde ustedes participaron y luego resulta que ceden el contrato a otro. Tener en cuenta las reglas del artículo 214, deben de copiar en los pliegos literalmente el 214 si quieren que haya cesión, si no, no es posible. Y ojo también con las UTEs, no solo por los problemas que tienen de competencia, que a veces las UTEs son como un matrimonio de conveniencia. Como digo yo, ¿para qué vamos a competir si nos lo podemos repartir? Una frase de todo empresario dañino, ¿no? Con lo cual, ojo con las UTEs, pero ojo también con esos cambios que se producen durante la vida de la UTE antes de la adjudicación, que conllevan inevitablemente, como dice el artículo 69, la exclusión de la UTE, y después, en el artículo 69, apartado 9, tienen ustedes los cambios en relación con las UTEs durante la fase de ejecución, que recuerdan mucho la cesión del contrato. Y la penúltima, y ya está. Siempre tendremos que poner una condición especial de ejecución, lo hemos dicho antes, pero no me extenderé porque comienza a hablar Pablo y no le voy a quitar ni un minuto más. Y la siguiente, yo creo que ya es la última. Las conclusiones, tenemos que superar el miedo a la ley de contratos, tenemos que empezar realmente a cambiar, empecemos a estandarizar las licitaciones, abandonemos el concepto de estas prórrogas forzosas salvo cuando nos haga falta, a veces las tenemos que usar, somos gestores y nos pasa y algo, una solución tenemos que adoptar. Pero no vamos a volver atrás, no vamos a pensar en que se nos ha subido el límite del 10 al 50%, vamos efectivamente a mirar cuándo realmente es necesario modificar el contrato y solo entonces lo haremos. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, no cabe duda de la controversia jurídica suscitada desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del sector público en relación
con estas condiciones especiales de ejecución y la lucha que ha habido entre la asesoría jurídica y la intervención con los gestores de... No sé si se me oye o... Sí. Bueno, pues la controversia jurídica que se ha suscitado, sobre todo entre los gestores y la asesoría jurídica y la intervención en su caso en relación con estas condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, medioambiental y de otro orden contenidas en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, que después, o casi a un año de la entrada en vigor de la ley, están teniendo incidencia en la fase de ejecución de los contratos, con el riesgo que ello conlleva para la Administración. La nueva ley, como bien ha dicho Javier, impone al órgano de contratación la obligación de establecer en los pliegos al menos una de las condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental, social o relativas al empleo que se anuncian en el apartado segundo del artículo 202. Como cuestión previa y a la hora de establecer condiciones especiales de ejecución, deben rechazarse todas aquellas en las que no se aprecie una vinculación con el objeto del contrato, so pena de que pueda llegar incluso a restringirse la competencia, como a continuación veremos. Por ejemplo, y en este caso, cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Está aquí Salva, que es compañero mío. Bueno, para la licitación de un servicio de mantenimiento de los vehículos adscritos al centro de formación de una dirección general situada concretamente en un pueblo de Madrid, en el que concurren habitualmente talleres locales, precisamente por el precio del contrato, con uno o ningún trabajador a cargo del organismo autónomo. Si exigimos como condición especial de ejecución el compromiso de implantar un plan de igualdad, puede ser que solo concurra un licitador y que el único licitador que concurra no pueda llegar a cumplir con este compromiso, quedando en este caso desierta la licitación por su exclusión o trasladando el problema a la fase de ejecución. En este caso, bueno, dadas las importantes consecuencias que la inclusión de estas condiciones especiales de ejecución tiene en la fase de ejecución de los contratos, se hace necesario que las mismas sean lo suficientemente claras para que no puedan quedar vacías de contenido y en ningún caso estas condiciones especiales de ejecución pueden contener cláusulas genéricas, vagas o imprecisas, como habitualmente ocurre. Por otro lado, tratándose de una obligación al margen de la normativa en materia de contratación pública, particularmente en las condiciones de tipo social o relativas al empleo, se puede plantear la duda de si su inclusión puede resultar reiterativa por redundante. Respecto a aquellas condiciones especiales de ejecución que derivan de la propia legislación vigente, como está de moda últimamente incluir en los pliegos, por ejemplo, tener implantado un plan de igualdad para toda la empresa, teniendo en cuenta que este plan de igualdad es ya obligatoria por ley para empresas de más de 250 trabajadores y que la exigencia de esta condición especial de ejecución sería discriminatoria para las pequeñas y medianas empresas a las que precisamente el legislador de 2017 ha pretendido favorecer. Por otro lado, el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales o de cualquier norma que desarrolle o complemente o que pueda incidir en la prevención en el ámbito laboral, entendemos que derivaría de la propia Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Por último, en relación con todas las obligaciones laborales vigentes, pues nos encontraríamos en la misma tesitura, por cuanto en cualquier caso podrían quedar vacías de contenido. Ello sin perjuicio de que puedan establecerse en los pliegos medidas concretas con la finalidad de, por un lado, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral, garantizar la seguridad y la protección en el trabajo y, por último, el cumplimiento de los convenios colectivos, sectoriales y territoriales que sean de aplicación. Estas medidas, bueno, pues entendemos que pueden entenderse como un plus a las obligaciones legales impuestas por la normativa de aplicación, en este caso, y permiten, en caso de incumplimiento muy importante, la imposición de penalidades o bien la resolución del contrato a voluntad del órgano de contratación, que debe estar siempre plasmado en los pliegos. Estas medidas
pueden entenderse, como hemos dicho, como un plus a las obligaciones legales impuestas. Es cierto que en ocasiones puede resultar difícil, y yo me lo he planteado muchas veces, introducir en los pliegos condiciones especiales de ejecución que, además de cumplir con el requisito complicado a veces de que estén vinculados al objeto del contrato, no planteen problemas en la fase de ejecución del contrato o bien no queden vacías de contenido. Y en este sentido no puede servirnos, como nos encontramos habitualmente, copiar en cualquier plataforma de contratos cualquier condición especial de ejecución que en un momento determinado haya tenido el beneplácito de la asesoría jurídica y de la intervención en su caso para todos los contratos que licite una entidad contratante del sector público. No obstante, y dependiendo del objeto contractual, siempre pueden válidamente consignarse en los pliegos condiciones especiales de ejecución relacionadas con la innovación de tipo medioambiental o de tipo social en los términos en que impone la nueva ley de contratos del sector público. En todo caso, y me parece también interesante destacar que será con carácter previo al acuerdo de adjudicación del contrato, al igual que ocurre con el compromiso de adscripción de medios personales, ahora contenido en el artículo 76 y sobre el que ya se pronunció el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales durante la vigencia del texto refundido, cuando el órgano de contratación exigirá, y no antes, al licitador que acredite las condiciones especiales de ejecución. Al licitador, en este caso, que hubiera presentado la mejor oferta calidad-precio o coste-eficacia y que acredite estas condiciones que se materializarán, en todo caso, siempre en la fase de ejecución del contrato. Bueno, en cuanto a la comprobación de pagos a los subcontratistas y suministradores, entendido este como uno de los aspectos que inciden igualmente en la correcta ejecución de los contratos, por cuanto, a pesar de que el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público atribuye a la Administración la responsabilidad de tutelar estos pagos a los subcontratistas o suministradores, no podemos olvidar que el precedente artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector público, muchos podéis pensar que se trata de un desajuste normativo. En este caso, considero que es claro al decir que en relación con los subcontratos y contratos de suministro, que en todo caso tendrán naturaleza privada. Una connotación, a mi juicio, muy importante. En consonancia con los novedosos incentivos introducidos en la ley para la participación de las pequeñas y medianas empresas, que tanto se ha hablado en este Congreso, la nueva Ley de Contratos del Sector Público avanza aún más, si cabe, en la Ley de Apoyo a los Emprendedores de 2013, estableciendo en su artículo 217 la obligación para el órgano de contratación, estrictamente para los contratos de obras y los contratos de servicios en los que más se acude a esta figura contractual, y de ahí entiendo igualmente la redacción de la ley, de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos del contratista principal a los suministradores o subcontratistas. En este caso, estas obligaciones, muy importantes, siempre deben incluirse tanto en los anuncios de licitación como en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o bien en el contrato, condición sine qua non para que puedan desplegar sus efectos. Serán obligatorias, como dice la ley, en todo caso, en los contratos de obras y servicios cuyo valor estimado sea superior a los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato. Entendiéndose tal requisito, también ha sido controvertido durante la entrada en vigor este requisito como acumulativo, es decir, se tienen que cumplir los dos requisitos para que opere esta obligación legal. No predicándose respecto de los contratos de suministro, entendemos que por la nula o escasa incidencia que pueda tener en esta figura contractual la subcontratación, los contratos de suministro. Bueno, considerándose condiciones especiales de ejecución, igualmente, y al hilo anterior, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de penalidades, siempre y cuando estén contenidas en los pliegos, respondiendo en este caso la garantía definitiva en el caso de que se hubiera constituido, porque como todos sabemos no es preceptivo en todos los casos.
Por otro lado, y ante el riesgo de deudas contraídas por el contratista con los subcontratistas o suministradores, es importante reseñar que no tendrán acción directa frente a la Administración por las obligaciones contraídas por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal, recogiendo en este caso lo previsto en el artículo 1717 del Código Civil, muy acertado desde mi punto de vista respecto del contrato de mandato. Aunque la Ley de Contratos establece como novedad en los pliegos que pueda prever que se realicen pagos directos a los subcontratistas que se tendrán realizados en todo caso por el contratista principal. Finalmente, la condición de empresario de la Administración viene impuesta no por la normativa en materia de contratación pública, sino por la normativa laboral, llegando incluso a estar obligada a responder solidariamente por el impago de estos salarios o frente a la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones sociales en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Estas garantías no pueden verse alteradas en ningún caso por la inclusión de una cláusula en contrario en los pliegos, precisamente por la limitación a la libertad de pactos, que también se ha comentado el otro día en uno de los paneles contenido en el artículo 34 de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de aquellos que sean contrarios al ordenamiento jurídico. Finalmente, muy brevemente, en cuanto al incumplimiento parcial y defectuoso, el legislador de 2017 no ha establecido un plazo, al igual que ocurría en el texto refundido, para el procedimiento de imposición de penalidades a los contratistas, por lo que en todo caso se aplicaría el plazo general de 3 meses de la Ley 39/2015, que fija como dies a quo la fecha del acuerdo de inicio y como dies ad quem la notificación de la resolución en los términos que han sido reiterados por la jurisprudencia, por lo que se plantea un problema a los gestores a la hora de instruir un procedimiento en el que es obligatorio, como todos sabemos, dar trámite de audiencia al contratista, que puede efectuar en su caso las alegaciones que a su derecho corresponda e incluso llegando a proponer prueba que, aun en el caso de que no se acuerde, tiene que ser obligatoriamente notificada al contratista con toda la dilación que ello conlleva. Finalmente, en cuanto a los riesgos derivados de la extinción contractual, la nueva Ley de Contratos regula muy escuetamente en su artículo 209 la extinción de los contratos, señalando las dos formas habituales de extinción. Por un lado, el cumplimiento y, por el otro lado, la resolución en los mismos términos que el texto refundido, si bien siendo el cumplimiento la forma normal de extinción de los contratos, la resolución debería ser, en todo caso, la forma anormal. Al menos así debería serlo. De acuerdo con el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, el cumplimiento de los contratos no puede quedar en ningún caso al arbitrio de las partes, por lo que se hace necesario un acto de recepción o de comprobación de la inversión material en el que se constate que lo ejecutado corresponde fielmente con las prescripciones técnicas del contrato. Es muy importante solicitar, en todo caso, y más que importante, obligatorio, la designación, en la mayor parte de los casos, también habrá que ver el caso particular de la Administración en la que nos encontramos, un representante de la intervención, incluso para los contratos de servicio. En el ámbito de la Administración General del Estado, por ejemplo, está fijada esta obligación para los contratos superiores a los 50.000 euros. De lo contrario, pues el control interno quedaría a expensas del órgano de contratación, circunstancia no contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, corriendo el riesgo de que si dicho acto se realizare una vez que hubieran transcurrido los 31 meses desde la entrega o desde la realización efectiva del contrato, podría incurrir la Administración en daños y perjuicios al contratista. Finalmente, en cuanto a la resolución contractual, se trata de una prerrogativa de la Administración. Como todos sabemos, esto no ha cambiado. Si bien cuando la causa de resolución fuera consecuencia del impago durante la ejecución de los contratos, de los salarios a aquellos trabajadores que estuvieran adscritos a la ejecución del contrato, o bien el incumplimiento de las condiciones especiales de las condiciones de los convenios colectivos en vigor,
que tanto han traído de cabeza a todos los gestores, concretamente en los contratos de seguridad privada, solamente se acordará en este caso con la anuencia de la representación de los trabajadores, salvo en un caso concreto, y es que procediera a la subrogación conforme al artículo 130 de la Ley de Contratos del sector público y que el importe de los salarios adeudados fuera superior al 5% del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución se podrá acordar de oficio por la Administración. No podemos olvidar que el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios, incluso cuando el contrato se hubiera resuelto y hubiera sido objeto de subrogación, eximiendo la ley concretamente al contratista entrante, al contratista que se subroga de los trabajadores, de cualquier responsabilidad frente a la seguridad social por las cuotas sociales o frente a los trabajadores por el impago de salarios. Como ya dijimos, existe la posibilidad de que la Administración responda solidariamente, conforme a lo establecido en el artículo 42, por el impago de estos salarios, circunstancia que debemos tener en cuenta como un riesgo en la ejecución de los contratos. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago, puede proceder a retener las cantidades debidas al contratista precisamente para satisfacer estos salarios a los trabajadores, llegando incluso a la no devolución de la garantía definitiva en tanto en cuanto se hagan frente a dichas obligaciones. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Mientras se le da la palabra a la persona que le va a preguntar, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿A mí? Sí, a ver ahora. Sí. Decía que mientras está esta pregunta, sí que quería hacer mención a una cuestión. Siempre estamos diciendo que es obligatorio al poner al menos una condición especial de ejecución, pero también es verdad que muchas veces nos encontramos que no sabemos qué poner. Simplemente recomendar 3 páginas web rápidamente, mentalmente, ¿vale? Criterios ambientales, no os perdáis la página de la Comisión Europea. Si ponéis GPP en Google, Green Public Procurement, vais a encontrar GPP. Vais a encontrar que pone EU-GPP Criteria. Pincháis ahí y tenéis un montón de cláusulas de todo tipo ambientales, pero sobre todo donde nos explica el impacto de las mismas en todo tipo de actividades, ¿vale? Si pincháis en ES, pues las vais a poder ver en español y si quien quiera practicar otros idiomas, pues tiene ahí la oportunidad. Y de temas sociales, me gusta mucho la instrucción 1/2016 del Ayuntamiento de Madrid. Es ya un poco antigua y hay un montón de instrucciones. Esta, la 1/2016 es muy extensa, tiene 53 páginas, si no recuerdo mal. Hay otras muchas, pero es bastante inspiradora. De temas de género, Cataluña acaba de publicar sobre medidas de igualdad, hombre y mujer, unas recomendaciones súper interesantes. Solo eso, porque a veces es muy fácil para los jurídicos decir que hay que poner condiciones especiales de ejecución y es más difícil saber cuáles tenemos que poner. Y por otro lado, tener en cuenta la incidencia de las condiciones especiales de ejecución con las pymes. A una pyme le impones una medida ambiental o social y la matas. O depende cuál pongas. Sobre todo, y me parece muy importante, y es lo que me gustaría resaltar de este panel, en todo caso tienen que estar vinculadas con el objeto del contrato, porque lo único que hacemos es trasladar el problema a la fase de ejecución del contrato, sin perjuicio de que, como ya he dicho, pueda resultar en su caso desierta la licitación. Muchas veces lo que ocurre es que restringimos sin saberlo, introduciendo una condición especial de ejecución que no pueden cumplir en ningún caso las pymes, aun en el caso de que se hubieran comprometido, como pasa muchas veces. Por eso es una obligación legal desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos y sé que no es fácil, pero vamos, tenemos que conseguir que cada contrato tenga una condición especial de ejecución que esté vinculado al objeto del mismo. ¿La pregunta? Sí. Mi duda creo que iba un poco al hilo de lo que comentabais de las pymes, pero quería saber vuestra opinión sobre, en la ley se menciona la no discriminación, la transparencia de la condición de ejecución y la vinculación al objeto. Quería saber vuestra opinión sobre la proporcionalidad, que en algunos casos
haya duda por parte de la Administración si puede estar imponiendo una condición especial de ejecución que vaya mucho más allá del objeto del contrato, en el sentido de que pueda suponer una desproporcionalidad. ¿Qué opináis sobre eso? Bueno, en este caso, en primer lugar, no tiene por qué ir más allá, pero siempre tiene que estar vinculado. Hay un amplio abanico en el artículo 202, como para que se nos pueda ocurrir al hilo de ese contrato y, sobre todo, de los licitadores que puedan concurrir a la licitación, que puedan cumplir todos esa condición y que además debamos cumplir con la ley. En todo caso, condiciones existen muchas, pero no nos puede valer una para todos los contratos ya de por sí, porque en este caso podemos crear el efecto contrario. Como he dicho, restringir la competencia y el incumplimiento de la norma. Yo añadir dos cosas. La primera, en torno a la proporción.